Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Muy bien? Bueno, yo creo que hoy no vamos a salir muy bien. Vamos a ser confrontados una vez más por la palabra. ¿Se acuerdan que la semana pasada nuestro hermano Eduardo estaba llevando la predicación y vimos cómo David cometió muchos pecados en esa historia? Y el día de hoy mismo, en este capítulo que vamos a ver cómo el mismo Dios confronta a David. Pero antes de llegar al capítulo número 12, quiero contarle una pequeña historia que pasó no hace mucho. Hace aproximadamente un mes en el Hotel Hilton de California, aquí en Estados Unidos, se celebró lo que llamaban la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Muchos saben lo que llegó a pasar en ese día. Una persona que intentó entrar a ese sitio y buscar manera de matar al presidente, en pocas palabras, el presidente actual que se encuentra. Esa persona es de nombre llamado Colin Allen. Desafortunadamente para él su plan no funcionó. A él mismo le encontraron varios armamentos. Hay evidencias hay videos donde sale él corriendo y lo llegan a atrapar. Hay mucha evidencia que lo incriminan a él. Él quería hacer algo que no debía hacer, pero lo agarraron. Hay evidencias. El 11 de mayo de este mes, él fue a la primera corte. ¿Y qué pasa en la corte? Él se declara que no es culpable. Él dice que no es culpable, sabiendo que hay evidencia, sabiendo que tiene cosas que tiene que declarar. Él aún así se declara no culpable. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a ver una historia que tiene que ver con algo así parecido con lo que le va a pasar a David. La diferencia entre este hombre que aún sabiendo que habiendo evidencias y todo esto, él se declara no culpable y David se declara más bien culpable ante las cosas que hizo. Vamos a ver cómo un hombre cristiano reconoce todos sus pecados, pero se declara culpable. Al mismo tiempo vamos a ver cómo David también se encuentra que él se cree justo ante una pequeña historia donde el Señor le está hablando, donde es confrontado por Natán. Y vamos a ver que en esa historia él se creía muy justo, pero en realidad no era justo como él pensaba. Para eso quiero que me acompañen a 2 Samuel 12:1. Vayan a su Biblia y abran en el capítulo 12:1. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Hermanos, si hay alguien que es experto en cómo relatar historias, es el mismo Dios. Dios está a lo largo de los tiempos que hemos visto aquí en la palabra de Dios. Dios ha usado relatos, historias, parábolas, por un propósito de podernos enseñar bajo su palabra. En este caso, Dios está usando al profeta Natán para tratar de comunicarle algo a David. Y es en sí mismo, Dios mismo, que quiere tratar algo especial. Un hombre rico, un hombre pobre. Él tenía de todo, dice la palabra de Dios que el hombre rico tenía de todo. Que tenía numerosas vacas, tenía numerosas ovejas, mas el pobre solamente tenía una sola corderita. Ahora, aunque sabemos que en este capítulo Dios no quiere estar dándole mucho énfasis al rico en el sentido de cuántas numerosas de animales tenía, él sí quiere hacer énfasis en una sola cosa con el pobre. Él solamente tenía una sola corderita. Él la compró, él la crió con él comía y bebía de su vaso, dice el verso. Dice que incluso dormía en el seno de él, en el pecho. Es evidente, hermano, que el trato que tenía era muy especial. Él la amaba mucho. Esta persona pobre amaba mucho en esta historia.
Quizás muchos de nosotros hemos tenido una mascota, sea un perro, un gato, o lo que le llaman el guinea pig, creo que también lo usan aquí como mascota, donde usted mismo se encariña con ese animal, lo cuida, lo alimenta, lo baña, le tiene un cariño muy profundo a ese animal. Pero ¿qué pasa cuando de la noche a la mañana no tenemos a esa mascota? Nuestros sentimientos empiezan a ponerse inestables, empezamos a llorar, no sabemos si la robaron, no sabemos si muchas veces las mascotas se mueren y nos cuesta buscar la mascota porque no sabemos dónde está. ¿Qué tal si, como lo dije hace rato, se la robaron, se la llevaron? También vemos, volviendo a esa historia, también vemos como el hombre rico toma de la corderita del pobre. O sea, quiero que se imaginen solamente teniendo un animalito, como venga otra persona y le quita su animalito como tal. Aunque sabemos que en esta historia Dios lo está contando como si fuera una historia a David, pero en sí es una parábola. Esto que estamos contando ahorita es una parábola lo que el Señor está trayendo. Ahora, en esta historia no solamente nos da un relato, sino que tiene un propósito. O sea, es lo que vamos a descubrir en el día de hoy, por qué Dios le cuenta esta historia a David. C.S. Lewis dice, las historias tienen el poder de pasar la verdad sin despertar resistencia, mostrando cómo la narrativa puede enseñar de forma profunda. David está entendiendo la historia y ahora vamos a ver cómo David reacciona ante esta historia. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean el enojo de David, hermanos. No es de esperar, de cualquiera de nosotros también pudiéramos reaccionar de la misma manera. Ver cómo fueron injustas tomar la corderita del pobre. Ve que el pobre amaba mucho la cordera y aún así se la tomaron. Observen, hermanos, que David primariamente usa el nombre de Jehová. Vive Jehová, dice la palabra de Dios. Y dice que el hombre que hizo eso es digno de muerte. David está enfurecido en ese momento. El tal hombre debe pagar 4 tantos, es decir, 4 veces la misma cantidad. En este caso estamos hablando de una corderita. Hermanos, no se pierdan de ese punto. Hasta este punto David entiende que le están trayendo un problema de la comunidad. Natán le trae, es una parábola, pero David entiende que es un problema que está viendo en la comunidad. Ahora, como David entiende que es un problema que es en la comunidad, nosotros debemos entender qué es lo que está pasando en este caso. O sea, ¿cómo David reacciona? ¿Por qué él dice 4 tantos? Es la pregunta. ¿Por qué él tiene que pagar con 4 tantos? Bueno, David sabía que en la ley, en Éxodo 22:1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Es la misma cantidad que David le está diciendo que debe pagar esta persona. Si ven, hermanos, David no cree que le están contando una parábola, una alegoría. Él entiende que le están dando es un problema de la comunidad. Pero hermanos, Dios está usando esta historia con el propósito de mostrarle a él que lo que él había hecho, que estaba mal. David está airado por la injusticia de este hombre rico que había hecho con el pobre. De hecho, una de las cosas que le molestaba a David era que no tenía misericordia. Y si recuerdan bien, la semana pasada el pastor estaba hablando de la misericordia, cómo él aplicaba misericordia con los demás. Es decir, David está haciendo, en pocas palabras, como que viendo que este tiene tanta riqueza y cómo va a venir a tomar la única corderita de esta persona. No hubo misericordia. Ahora, vamos allá al versículo 7 y vamos a ver cómo responde Natán ante esta situación con David. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Wow, esto es un problema serio, hermanos. Recuerden los escenarios, hermanos. Natán le llega a David. Natán le cuenta una historia. David cree que hay un problema en su pueblo. David se enfurece y quiere aplicar justicia. Y David entiende que no tuvieron misericordia en la historia que le contó Natán. Hermanos, hasta este punto David no sabía que aquel hombre era él. Y ese es el punto de mi título. Tú eres aquel hombre, dice el versículo. David no sabe que él está siendo juez en su propia condena. En pocas palabras, a sí mismo. Él se está condenando, pero él no está sabiendo eso. Hermanos, de manera que de parte de Dios confrontar a David, lo hizo de la manera de contarle una historia. David se enoja y Jehová viene y le dice, tú eres ese hombre. Es una manera muy fuerte de parte de Dios confrontar en este caso a David. Lo interesante de esta confrontación es que también Dios le está diciendo, yo te ungí por rey de Israel, dicen los versos. Yo te libré de la mano de Saúl. Recuerden que David estaba siendo perseguido por Saúl. Yo te di la casa de Saúl. David era un hombre que también estaba recibiendo muchas mujeres de parte de Dios. Y esto no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la poligamia, sino que, como vimos anteriormente, Dios tenía una voluntad permisiva y una voluntad deseada. Y obviamente el Señor permitía que estas cosas pasaran. Imagínense, hermano, era un hombre que recibió tantas bendiciones de Dios. Y de hecho, Jehová dice, si esto es poco, yo te hubiera dado mucho más y más. Muchas bendiciones, hermano. Ahora, el problema de esta historia no era tanto que David fuera muy malagradecido con todo lo que el Señor le estaba dando. El problema es que un pecado lo llevó a cometer muchos pecados más. Hay un problema serio, hermanos. La semana pasada vimos cómo David estaba armando o cubriendo todo su pecado para que nadie se diera cuenta. Recuerden que esto no iba a pasar por encima de Dios. De hecho, el verso 9 dice, porque pues tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. David está haciendo lo malo delante de sus ojos. Hermanos, creer que Dios no se da cuenta de las cosas es pensar que en pocas palabras estemos subestimando a Dios. Eso es grave, hermanos. Eso es muy grave lo que está haciendo David. Yo sé muy bien que muchas veces nosotros caemos en algo parecido. Quizás no sea el adulterio, pero puede ser otra cosa. Ahora, ¿por qué Dios le dice a David que tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Es que acaso David no sabía que cometer adulterio era malo? David sí sabía, hermano. Recuerden que él había mencionado cómo trabajar en el sentido del pago de la ovejita. David sabía que en Éxodo 20:14 decía, no cometerás adulterio. David sabía que en Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Recuerden, David está aplicando la ley en aquel momento con la cordera, pero él no se está aplicando esta parte de la ley. Obviamente era rey y él dirá, yo no tengo que aplicarme esto, quizás. Él quería ser justo ante los hombres, pero no puede ser justo ante Dios. La palabra de Dios es muy importante para el mismo Jehová, hermanos. Y David tuvo por poco la palabra de él, no le dio mucha importancia.
Esto no es que no le daba importancia en buscar leer la palabra de Dios, sino en la práctica. Dice el verso 8 que estaba haciendo lo malo delante de sus ojos. Esto es grave, hermano. Debemos ver esto como que si nosotros mismos estamos haciendo lo mismo también. Y vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser un adulterio. Aquí vemos en el verso 9, hermanos, cómo Dios le está explicando a David lo que hizo con Urías Eteo. Lo hiriste a espada, dice el versículo. Tomaste a su mujer. Hermanos, si recordamos que estos no fueron los únicos pecados que también David estaba cometiendo en aquel momento, en esa parte de la historia. De hecho, aquí pudiéramos resumir lo que hizo David, pero hay mucho más detrás de todas estas cosas. La semana pasada llegamos a ver, por poner una pequeña lista de los pecados, David obviamente adulteró con Betsabé, dice 2 Samuel 11:4. David quiere mentir encubriendo el pecado y enviando a Urías a acostarse con su esposa. Quiere engañar. David emborracha a Urías. Y ya que el plan no le estaba saliendo como él quería, David envía a Urías a la guerra. ¿Para qué quiere que envíe a la guerra? Para matarlo. Algo que me causó mucho ruido en esta parte de estos versículos era que dice el versículo de 2 Samuel 11:24, y murió también tu siervo Urías. David traicionó a su propio siervo. Si ven la cantidad de pecados que lo llevó, un pecado lo llevó a tantos pecados a David. David sabía que todas estas cosas estaban mal, hermano. El menospreciar la palabra de Dios trajo espada a David, también dice la palabra de Dios. El versículo 10 dice, no se apartará de tu casa la espada. Si David hubiera entendido, hermanos, y aplicado la palabra de Dios, él no hubiera cometido adulterio. Pero el no prestarle atención a la palabra de Dios llegó a matar a Urías y de paso a tomar a la mujer de Urías. La palabra de Dios es muy importante para Dios mismo, hermano. De hecho, recuerden que algo similar le llegó a pasar a Saúl. Si recuerda cuando estudiamos en 1 Samuel 15:23, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, él también te ha desechado. Dos personajes distintos, Saúl y David, distintos pecados, pero fueron al mismo punto. Menospreciaron la palabra de Dios. Esto es sumamente grave, hermanos, lo que está pasando aquí en esta historia. Ahora, la disciplina, hermanos, que va a recibir David no solamente será para él, sino que va a ser para toda su casa. El desastre que está por llegar en la casa de David básicamente es muy vergonzoso. Imagínate tomar todas las mujeres de David, que el mismo David de paso los va a ver, que se la están tomando. Y lo que es peor, creo que me gusta, mejor dicho, me gusta más como lo dice la Biblia de las Américas. Dice, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y para terminar, Dios mismo le dice, hermano, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto es entendible como el Señor lo explica. No debo hacer tanta teología acá como para entender lo claro que el Señor está haciendo con David. Hermano, es Dios mismo que también le ha traído bendiciones a David, pero también le trae mal. Dios está haciendo justicia con David por las cosas que había hecho. De hecho, alguien que sí sabía de las bendiciones y de las cosas malas que también traía el Señor era Job. Job en 2:10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Todos quieren tener las bendiciones de Dios, pero no quieren tener la disciplina de Dios, hermano. Todos queremos tener las bendiciones, pero no la disciplina. Disciplinas que aunque son muy fuertes, Dios las hace por amor también. Disciplina fuerte, pero por amor Dios las hace. Recuerden, David era un rey, él estaba lleno de vanidades, también no solamente tomaba la mujer que él quería, tomó la mujer de un siervo y llegó a traicionar a este siervo Urías. Muy grave, hermanos, muchos pecados por donde lo vean, hermano.
Recuerden que para todos estos, él no guardaba la palabra de Dios. Él no estaba guardando. Dios mismo le está diciendo, estás menospreciando la palabra mía. Alguien dijo una vez, la mente que se alimenta de vanidades pronto pierde el gusto por la palabra de Dios. Pronto pierde el gusto por la palabra de Dios. Hermano, tú y yo no estamos exceptos de estas cosas. Esto no puede pasar a nosotros también. Nosotros estamos en un país donde podemos tener muchas cosas y nos podemos llenar de vanidades de muchas cosas. Y cuando nos llenamos de vanidades, ¿qué es lo que pasa? Perdemos el gusto por la palabra de Dios. El estar deseando las cosas que David quería lo llevó a menospreciar la palabra de Dios. La vanidad lo llevó a menospreciar la palabra de Dios. Vayan conmigo al versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pequé contra Jehová, dice David. Sabemos que David en esta historia hizo cosas que no estaban nada bien, hermanos. Él traicionó a un soldado fiel, él adulteró, él mandó a matar a Urías, él menospreció la palabra de Dios. Pero el reconocimiento, hermano, del pecado, principalmente contra Dios, David entiende que había hecho algo que no estaba bien. A diferencia de la primera historia que les contaba, esa persona aún así le está mostrando las evidencias y lo niega. Él dice que no es culpable. Aquí David le está mostrando evidencia, aquí David está sabiendo todo eso. Y David, con un corazón cristiano, un corazón conforme al de Dios, él acepta. Él entiende que pecó contra Jehová. El pecado es desobediencia a Dios, a lo que Él ya nos ha dicho que tengamos que hacer. Y muchas veces no hacemos. Pero vean, hermanos, aquí viene la gracia de Dios. Dice el versículo, también Jehová ha remitido tu pecado. Una vez más, Dios da gracia teniendo misericordia de David, hermanos. Qué hermoso es esa parte, la gracia del Señor. Hermanos, la infidelidad de nosotros resalta muchas veces la fidelidad de Dios. Nosotros somos muy infieles. Dios sigue siendo fiel en todo momento. Ahora, hermanos, Dios perdonó a David por lo que hizo, pero esto no detuvo lo que Dios tenía que hacer con él, aplicar su justicia. Evidentemente, lo vemos en la Escritura, pero esto que lamentablemente hizo David tenía que ser castigado. Esto no solamente trajo problemas a esto, trajo también problemas a su casa, sino que también dice el verso, que hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Es evidente que David no está buscando blasfemar el nombre de Dios, mucho menos que otros vayan a blasfemar de él. Pero inconscientemente, pecando, él no sabía que él estaba haciendo que otros blasfemaran de él. Yo sé que en este capítulo no nos da mucha referencia, el autor no dice que por qué fue que estaban blasfemando. Probablemente en esta historia llegó a los oídos de los enemigos de Jehová y empezaron a hablar mal de Dios. Mira, ves, este es el Dios de Israel que permite que estas cosas pasen, que haga este desastre, por poner un ejemplo. Yo estoy aquí filosofando en esa área, no nos dice la palabra, pero probablemente pudo haber pasado algo así. Quiero que vayan conmigo una vez más al versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto.
por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Dios ya había hablado, hermanos. Dios ya le había anunciado a David qué es lo que iba a hacer. Pero si hay algo que tiene el ser humano, hermanos, es creer que puede cambiar las decisiones de Dios. Las personas pueden pedir a Dios que intervenga o cambie cierta situación, pero no controlan la decisión de Dios. Más bien, Dios responde en su voluntad. ¿Y cómo es esto, hermano? Sencillamente, yo puedo orarle al Señor por algo. Si pasa, es la voluntad del Señor. Y si no pasa, aunque no me guste, es la voluntad del Señor también. Son cosas que debemos entender, hermano. David en múltiples oportunidades le ha creído a Dios en lo que dice, pero esta vez él intenta cambiar la decisión de Dios, pidiendo que tenga misericordia. En ocasiones anteriores hemos visto cómo David estaba ayunando. Recuerde que en la serie que hemos tenido en 2 Samuel 1:12 dice, cuando David murió Jonathan y su padre Saúl, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo. No es la primera vez que David está haciendo ayuno. Ahora David hace ayuno por su hijo. El ayuno era una manera de mostrar arrepentimiento, de buscar dirección también de parte de Dios, de pedir ayuda. Podemos encontrar mucha referencia en la palabra de Dios de cómo aplicaban el ayuno. Pero esto, hermano, una de las cosas que tenía que ser el ayuno era que tenía que ser en secreto. De hecho, Cristo dice en Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. No tienen que mostrar al mundo, hermanos. Tienen que hacerlo en secreto, como dice. De hecho, Cristo mismo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Y qué hacía en el desierto? Estaba ayunando. ¿Quién sabía de esas cosas? Lo sabemos porque las Escrituras no lo dicen. Pero él estaba en secreto. Como dije antes, a veces la voluntad de Dios no es como nos agrada, hermanos. Puedes estar orando, puedes estar en vigilia, lo cual todo esto es muy bueno, pero recuerden que si Dios quiere que algo pase, así es que va a pasar, porque esa es su voluntad y debemos respetarla. No podemos poner la soberanía de Dios y la responsabilidad humana al mismo nivel. No, la soberanía de Dios siempre está por encima de cualquier cosa de la responsabilidad de uno. Eso no hace que nosotros no seamos responsables de las cosas. Tenemos que ser responsables. Y David tiene que ser responsable de su pecado. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, estas fueron palabras de Nabucodonosor. Él siendo rey a la par igual como David, entendió, dijo, no hay nadie que pueda parar al Señor y le diga, ¿qué haces? David no podía hacer nada con respecto a lo que estaba pasando. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió. Y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué yo ha de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él volverá a mí. David, con el corazón triste, hermano, aún así decide adorar. Debemos hacer lo mismo en esa área. Toma lo bueno, deja lo malo. Lo malo que hizo David, no lo tome. Pero en esta parte, hermanos, él busca adorar al Señor. Esto es algo bueno. Después que murió el niño. Y esa es la actitud que debemos nosotros, hermanos, tomar.
Sabiendo que las circunstancias muchas veces son malas, debemos adorar a Dios como lo hizo David. David no solo está recibiendo una fuerte disciplina del Señor, sino que también tiene una pérdida con el niño. Era obvio que David estaba triste, y lo vimos desde el verso donde dice que estaba ayunando y llorando. Como mencioné antes, para ver si Dios tenía compasión de él. Él está tratando de buscar compasión del Señor por lo que él había hecho. David tiene un propósito con el ayuno, pero Dios tenía una decisión muy fuerte, era una decisión muy firme. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo llamado por nombre Salomón, el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y como David no pierde el tiempo, otra vez estuvo con Betsabé. Y he aquí tuvo un nuevo bebé, dice la palabra, al cual el cual amó Jehová. Y lo puso por nombre de Jedidías, que significa Salomón. Hermanos, el plan de Dios seguía en proceso, en cumplimiento. Hay un pacto que el Señor tenía con David, señores. Ese pacto David no lo iba a frenar solamente por un pecado que él tuvo. Él debía cumplir el pacto. Dios tenía que cumplir el pacto que le había ofrecido a David. Y eso es lo que vemos acá. Viene un personaje nuevo que más adelante vamos a estar hablando de él, que es Salomón. Yo entiendo que todo esto, esta historia no nos trae nada bueno, hermanos. No, es una historia que aún en el día de hoy el Señor sigue hablando para nosotros. Pero yo tengo unos puntos que en verdad me llamaron mucho la atención y que quiero que analicemos un poquito en esto. Que en verdad reflexionemos en este tipo de cosas. Dice la palabra, he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Ciertamente, hermanos, no somos perfectos. Pero a veces usamos o nos encanta usar esa frase de decir que no somos perfectos para poder así justificarnos o excusarnos. Hermanos, cuando pecamos a un Dios santo estamos en problemas. La falta de David es grande por donde tú lo veas, hermanos. Todo lo que conllevó a David para cubrir su pecado y de paso fue en vano. Fue en vano todo lo que había hecho David cuando trataba de cubrir su pecado. David quiere cubrir su pecado, mandó a matar a un fiel siervo, también tuvo un hijo con Betsabé, pero dice el verso que Dios lo hirió. Hermano, si se ponen a ver en todas estas cosas, terceras personas están pagando las consecuencias de lo que David también hizo. Hermanos, nosotros no somos tan distintos de David, hermanos. Nosotros también podemos cometer pecados similares, pero el punto es que pecamos contra un Dios santo. El pecado trae consecuencias, hermano. A David le trajo la consecuencia de niño y que Dios lo iba a herir. Perjudicó a terceros. El pecado trae consecuencias, hermano. Yo les pongo por un ejemplo. Quizás usted no está cometiendo esto, pero hoy en día yo puedo venir y decir, soy cristiano, voy y adultero y probablemente contraigo enfermedades que puedo quizás llevárselo a mi esposa por tenerlo en secreto. También puede pasar que se enteren, se separa el matrimonio, trae consecuencias a terceros. Son perjudicados por mi propio pecado. Puede ser que de repente alguien esté tomando, se ponga a emborracharse, sabiendo que no puede manejar aquí, que el famoso DUI, eso es un delito básicamente acá. Y vas y atropellas a alguien, matas a alguien, estás perjudicando a un tercero. Ese pecado hizo que perjudicara a un tercero. O incluso tú puedes perder la vida. Puede también tu misma familia molesto por las cosas que has hecho. Hay consecuencias, hermano. Hermano, ciertamente no somos tan perfectos, pero busquemos no pecar. No está bien hacer esas cosas, hermano. El Dios que desde pura misericordia ha cubierto nuestros pecados a través de la sangre de Cristo para que tú y yo tengamos vida eterna. Valoren esa parte, hermanos. Debemos valorar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Otro punto que me llamó la atención es
el tener en bajo la palabra de Dios o menospreciar la palabra de Dios. Y al igual que David, hermanos, nosotros también estamos o hacemos lo mismo. Puede que quizá tu problema no sea el adulterio, la borrachera o cosas similares que quizá para nosotros pueda ser grave. Aunque sabemos que el pecado es contra Dios y no es nada bueno, el autor aquí nos quiere dejar saber que tanto David como tú y yo podemos caer en algo similar. Menospreciamos cuando sabemos que no debemos mentir y mentimos. Menospreciamos la palabra de Dios cuando no nos congregamos, cuando sabemos que Dios nos dice que nos congreguemos. Menospreciamos la palabra de Dios cuando debemos amar a nuestras esposas o esposos, porque sabemos que eso lo dice la palabra de Dios. ¿Sí ven que no somos tan distintos de David? Podemos caer en eso, podemos menospreciar la palabra de Dios. Tenemos en poco la palabra de Dios cuando hablamos mal del hermano que tenemos al lado de paso. Convives con él, estás con él constantemente los domingos y hablamos mal de él. Eso es menospreciar la palabra porque sabemos que no debemos hacerlo. Hay muchas maneras de menospreciar la palabra de Dios, no solamente como David lo hizo, hermanos. Sencillamente con un solo acto de saber que tú sí sabes lo que dice la palabra y no hacerlo, eso es menospreciar la palabra del Señor. Cuando no andamos en la palabra de Dios y no recordamos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, nos rebelamos en pocas palabras ante Él. Nos estamos rebelando ante el Señor cuando no estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido. Obedece lo que Dios ha dicho en su palabra. Si para Dios es importante la palabra de Él mismo, para ti tiene que serlo también. Tiene que ser importante la palabra para nosotros. El hacer blasfemar a los demás. Hermano, vimos en el capítulo 14 que David hizo blasfemar a los demás. Y eso también puede pasar en el día de hoy con nosotros. Muchas veces estamos tan orgullosos de ser creyentes, de ser cristianos, pero se nos olvida que hay que caminar como Cristo. Se nos olvida que hay que caminar como Cristo. Quieres predicar el evangelio y como la persona no lo acepta, ahí mismo ya lo estás mandando al diablo. ¿Está bien que le estemos mandando al diablo a las personas aunque no los acepten? No. O peor aún, que quieras hacer algo indebido, pero lamentablemente te agarraron y te vieron. Y bueno, caíste en lo que tú mismo habías hecho. Puede ser que estés en un ambiente social también y quieres congraciar con las personas, pero a veces se te olvida que eres cristiano y te comportas tal cual como ellos se comportan. Hacemos blasfemar el nombre de Dios. Recuerden, Pablo una vez dijo, somos cartas leídas. El mundo va a blasfemar a Dios por cómo tú te comportes. Y es que la realidad, hermanos, nosotros no solamente comprometemos a Cristo. Es decir, somos cristianos cuando decimos que caminamos como Cristo, pero no lo hacemos. Es el nombre que sale comprometido, hermano. Que la gente va a usar cuando tú haces lo incorrecto. Es el nombre de Cristo que usan para hacernos burlas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque profesamos y decimos algo que no practicamos muchas veces. No hagamos como David, que producto de su pecado hizo que blasfemara a otra gente. Tú y yo no vamos a querer blasfemar, pero el mundo sí lo hará, hermano. Vuelvo y repito, tú y yo no vamos a querer blasfemar el nombre del Señor, que muchas veces inconscientemente lo hacemos, pero el mundo no le va a temblar el pulso para hacerlo. Hermanos, para ir cerrando, yo quiero repetir lo que dice el versículo 13. Dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora esta palabra remitido en el original es abar, que significa cubrir. Mayormente cuando usamos esta palabra en nuestras vidas tratamos de usarla de una manera de que, oye, yo te cubro en tu trabajo. Alguien tiene que estar ahí para cubrir el trabajo. Algunas veces las personas dicen, no, tranquilo, yo te cubro, no digas nada. Sigue estando alguien que tiene que cubrir algo. En los casos anteriores siempre hay alguien que debe cubrir eso, como lo mencioné. Pero en el caso de Dios está diciendo, tu pecado ha sido cubierto
por alguien. Y ese alguien, hermanos, es Cristo. Eso debe ser de gozo para tu vida, hermano. Y es que a pesar de la multitud de pecados que hizo David, todavía Dios quiere mostrar un poco más de gracia y misericordia y remite y cubre los pecados de David. Dice Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Tú eres bienaventurado si tú has puesto la fe en Cristo Jesús y tus pecados son perdonados, son cubiertos por la sangre de Cristo, hermano. El Padre perdona los pecados presentes, pasados, futuros en Cristo, y no solamente los tuyos. Ha perdonado también los de la iglesia primitiva, los de Jacob, los de David y de todas las personas que pongan la fe en Cristo. Si no has entendido en realidad lo que quiero yo decir, cuando el Señor cubre los pecados, yo quiero hacerlo de otra manera. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, hubo una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cristo es la perla preciosa del Padre, hermano. Cristo pagó con pura sangre, con sangre preciosa, tu pecado y el mío. Ahora puede haber alguien, y esa es mi pregunta, ¿puede haber alguien donde Dios se complazca con la sangre de Cristo, comparado a la sangre de Cristo? No, no lo hay. Es en Cristo que tenemos todos estos beneficios, hermanos. Fue solamente en Cristo que Dios habló de esta manera. Valoren la sangre de Cristo. No menosprecien la palabra del Señor. Tu pecado fue remitido, fue cubierto con la sangre de Cristo, pero esto no es con el propósito de querer abusar también de estas cosas. David abusó. David, siendo rey, tenía muchas bendiciones y abundancia, muchos privilegios. Nosotros no tenemos que ser un rey para tener privilegios también. El Señor nos ha bendecido de cierta manera, pero eso no nos debe llevar a que debamos abusar de la voluntad del Señor. No menosprecie la palabra del Señor. No hagamos blasfemar a los demás. Cuando hacemos lo incorrecto, hermanos, ellos van a decir, ve a aquel cristiano, ve cómo habla, por eso es que yo no creo en Dios. Ellos van a hablar de esa manera y nosotros en pocas palabras estamos haciendo blasfemar a los demás. Amén. Vamos a orar.